Bienvenidos, amados oyentes, a 777 veces en Jerusalén. Soy su anfitrión y hoy comenzamos una nueva serie. En nuestros 65 episodios anteriores completamos el viaje más extraordinario en un recorrido, libro por libro, a través de toda la biblioteca divina, desde el jardín del Edén en Génesis hasta la ciudad santa en Apocalipsis. Hemos visto la historia, la profecía, la poesía, la sabiduría y las epístolas, pero ahora que hemos visto todas las perlas individuales, es tiempo de que examinemos el hilo que las une, porque la Biblia no es una antología de historias desconectadas, es una sola historia unificada. Es la historia de un Dios soberano que está ejecutando un plan de redención perfecto para un mundo roto. En esta nueva serie exploraremos los grandes temas teológicos de la Biblia, y no podemos comenzar en otro lugar que no sea el tema central, la columna vertebral de toda la escritura, la doctrina del pacto en la palabra pacto en hebreo. Berit es el concepto más importante de la Biblia. Es la estructura misma de cómo un Dios santo e infinito elige relacionarse con la humanidad finita y pecadora. Un pacto bíblico no es un contrato moderno entre iguales. Un pacto es un vínculo de sangre soberanamente administrado. Es una relación solemne, iniciada por Dios, en la que Él se compromete con su pueblo y define los términos de esa relación. La historia de la Biblia es la historia de una serie de pactos progresivos, uno construyendo sobre el otro, todos moviéndose hacia un clímax glorioso. El pacto de obras, el pacto adámico. La historia comienza en Génesis, en un estado de perfección. Dios crea a Adán y Eva a su imagen, y la relación original se basa en una obediencia simple, un pacto de obras. Dios les da todo el jardín, pero establece una sola prohibición: no comerás del árbol de la ciencia del bien y del mal. La condición era clara: obedece y vive. Pero en Génesis 3, Adán, como cabeza federal de la raza humana, elige la rebelión, rompe el pacto, y las consecuencias son catastróficas. El pecado entra en el mundo, la comunión con Dios se rompe, la vergüenza y el miedo reemplazan al amor, y la muerte física y espiritual se convierte en la sentencia de la humanidad. Adán y Eva son expulsados del jardín. Este es el problema de toda la Biblia. La humanidad está caída, es culpable y está separada de Dios en el pacto de gracia, la promesa inicial, pero en el mismo momento del juicio, Dios, en su gracia, inicia un nuevo pacto. En Génesis 3:15 le da al mundo la primera promesa del Evangelio, el protoevangelio. Le dice a la serpiente que de la simiente de la mujer vendrá uno que te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Esta es la promesa de un redentor venidero, un redentor que nacería de la humanidad, que sufriría una herida a la cruceta, pero que aplastaría la cabeza del enemigo, la victoria sobre la muerte. Toda la Biblia, desde este punto en adelante, es la historia de este pacto de gracia, que se revela progresivamente. El pacto noético, la preservación la maldad humana se acelera hasta que Dios juzga al mundo con el diluvio. Pero Él preserva a Noé, y después del diluvio, en Génesis 9, Dios establece el pacto con Noé. Este es un pacto de preservación. Dios promete que, a pesar de la maldad continua del corazón humano, nunca más volverá a destruir toda carne con un diluvio. El arco iris es la señal. Este pacto es universal, es con toda la humanidad y con toda la creación, y es incondicional, o depende de la obediencia de Noé. El pacto noético establece un escenario estable. Dios pone un límite a su propio juicio para que el drama de la redención pueda desarrollarse en la historia. El pacto abrahámico, la promesa con el mundo preservado, pero aún perdido se homo. Vemos en la Torre de Babel, Dios inicia su plan de redención de una manera nueva. En Génesis 12, Él elige a un hombre, Abraham, un pagano de Ur de los Caldeos, y Dios le hace un pacto incondicional, una promesa de 3 partes. Le promete una tierra Canaán, le promete una simiente, un gran pueblo, la nación de Israel. Y lo más importante, le promete una bendición: y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Este es el Evangelio antes del Evangelio. Dios no está eligiendo a Israel para que sea su único favorito, está eligiendo a Israel para que sea el vehículo de su bendición y redención para el mundo entero.
La señal de este pacto fue la circuncisión. El pacto mosaico, la ley, 400 años después, la simiente de Abraham se ha convertido en una gran nación, pero está esclavizada en Egipto. Dios los redime en el Éxodo y los lleva al monte Sinaí. Allí Dios establece el pacto mosaico, también conocido como el antiguo pacto. Y es crucial entender esto. A la ley no fue dada como un camino para que Israel ganara su salvación. La ley fue dada a un pueblo que ya había sido salvado por gracia. El pacto mosaico fue un pacto condicional: si obedeceréis. Su propósito era enseñar a la nación redimida cómo vivir como el pueblo santo de Dios. Revelaba la santidad de Dios levítico, revelaba la pecaminosidad del hombre Jomanusech. La ley era un espejo que les mostraba su fracaso, y a través del sistema de sacrificios, el sacerdocio y el día de la expiación, les enseñaba la gracia, que el pecado requería la muerte, y que Dios aceptaría la sangre de un sustituto inocente. El pacto davídico, el trono, el pueblo falla en guardar la ley, viven la anarquía de los jueces, piden un rey, y después del fracaso de Saúl, Dios elige a David. En 2 de Samuel, capítulo 7, Dios hace un pacto incondicional con David en Dios. Mira la simiente prometida a Abraham, y la reduce a un solo linaje. Le promete a David 3 cosas: Anún, una casa, una dinastía, un reino y un trono que sería establecido para siempre. Esto crea una tensión. La promesa a David es eterna, pero como vimos en los libros de Reyes y Crónicas, los descendientes de David fueron en su mayoría reyes terribles e idólatras. El reino se dividió y finalmente Babilonia destruyó Jerusalén, quemó el templo y se llevó al último rey davídico al exilio. Fracasó el pacto. Minchiu Dios. El nuevo pacto, el cumplimiento. La respuesta a los profetas es no. El fracaso del antiguo pacto y el fracaso de los reyes humanos solo demostraron la necesidad de un pacto mejor y un rey perfecto. Los profetas Jeremías y Ezequiel, escribiendo en medio de este colapso, profetizaron la venida del nuevo pacto en Jeremías 31. Es la profecía cumbre. Dios dice: Angei, aquí que vienen días en los cuales haré nuevo pacto. ¿Cómo será? No como el pacto que hice con sus padres en el Sinaí, que ellos invalidaron. Este pacto será inquebrantable, será interno. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Ya no será una regla externa de piedra, sino un deseo interno. Será relacionado, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Será total porque todos me conocerán. Y lo más glorioso porque perdonaré la maldad de ellos, y no me acordaré más de su pecado. Ezequiel 36 nos dice cómo lo hará Dios: y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos. Y así llegamos a los evangelios. Jesucristo es la respuesta. Él es el cumplimiento de todos los pactos. Él es la simiente de la mujer, Génesis 3, que aplasta la cabeza de la serpiente. Él es la simiente de Abraham, Mateo 1, a través de quien la bendición llega a todas las naciones gentiles. Él es el Cordero de la Pascua, Éxodo, y el sustituto perfecto al que apuntaba toda la ley mosaica. Él es el único israelita que guardó la ley perfectamente. Él es el Hijo de David, Mateo 1, que se sentará en el trono eterno. Y en la última cena, Jesús toma la copa y la presenta a sus discípulos. Y no dice: esta es la ley o este es el trono. Él dice las palabras que lo cambian todo. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. El nuevo pacto no se inauguró con la sangre de toros o machos cabríos, que nunca pudieron quitar el pecado. Se inauguró con la sangre del Hijo de Dios, el resto del Nuevo Testamento. Es la explicación de la vida en este nuevo pacto. Es un pacto de gracia pura, recibido por la fe sola, y como creyentes hemos sido traídos a esta relación inquebrantable. La Biblia es la historia de un Dios que hace promesas y las cumple. Es el desarrollo de un plan de redención, revelado en etapas a través de pactos, que culmina en la persona y obra de Jesucristo. Gracias por acompañarnos en 777 veces en Jerusalén. En nuestro próximo episodio exploraremos la tensión y la armonía entre los dos pactos más discutidos, el antiguo y el nuevo, en un episodio titulado La ley y la gracia. Que la gracia y la paz de Dios sean con ustedes.
Hasta la próxima.